Hola a todos, esta es nuestra clase 12 de Álgebra Moderna 1. Entonces, déjenme, les recuerdo el último resultado que vimos en la clase pasada, que fue este, ¿no? Vimos, el último resultado que vimos fue el pequeño teorema de Fermat. ¿Qué es lo que nos dice este pequeño teorema de Fermat? Que si tomamos P, un primo, y tomamos A, un entero, entonces va a pasar siempre que A a la P va a ser congruente con A módulo P, ¿sí? Eso va a ser para cualquier A entero y cualquier P primo. Y la demostración que utilizamos para demostrar este resultado, utilizamos corolarios del teorema de Lagrange. Recordemos que el teorema de Lagrange nos dice que para un grupo finito, la cardinalidad del grupo G, para un grupo finito y un subgrupo S de G, entonces la cardinalidad del grupo G está dado como la multiplicidad, el índice del subgrupo S en G por la cardinalidad del grupo S, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora antes de seguir, vamos a ver otro resultado importante sobre grupos cíclicos, pero para eso vamos a necesitar un lema, que es el lema 1.47. El lema 1.47 lo que nos dice es que si consideramos G un grupo y tomamos A un elemento de G, y supongamos que el orden de ese elemento es K y es finito, ¿sí? Entonces va a pasar lo siguiente. Si A a la M resulta ser que alguna potencia M de A ya me da el neutro de G, entonces va a pasar que K necesariamente divide a M, ¿sí? Ok. Entonces hagamos la demostración de este resultado. La demostración de este resultado es más o menos sencilla. Entonces recordemos que qué es lo que vimos. Recordemos que en clases pasadas vimos que el orden de un elemento, es el entero positivo más pequeño, que satisface que ¿qué? Es el entero positivo más pequeño, que satisface que A a la K, si el orden de este elemento es K, que satisface que A a la K ya me da exactamente el elemento neutro del grupo, ¿no? ¿Sí? El orden, el orden de un elemento satisface eso. Vimos en clases pasadas, cuando definimos el orden de un elemento, que satisface esta propiedad, es el entero más pequeño, ya que A a la K regresa al neutro, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro entero tal que pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el algoritmo de la división, ¿sí? Entonces, por el algoritmo de la división, ¿qué es lo que tenemos? Podemos dividir M entre K, ¿no? Con un residuo. Por el algoritmo de la división, M es de la forma K, estoy dividiendo M entre K por otro entero, más un residuo, ¿no? Donde el residuo que va a cumplir, donde el residuo va a ser 0, o va a ser menor o igual que en este caso, que entre el que estoy dividiendo, que es K menos 1, ¿no? Y aquí, como K es positivo, nada más basta con que ponga K menos 1. No necesito poner un valor absoluto, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿ok? Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, si R es distinto de 0, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que, ¿qué? Que A a la M, que es lo mismo que a la K por Q más R, y esto por ejercicio de su tarea sabemos que las potencias de un elemento se comportan bien, entonces esto es A a la KQ, A a la R, y esto es exactamente a la K por Q, A a la R, pero A a la K es el neutro en G, ¿no? Entonces pasa que esto es el neutro
en G, a la Q, A a la R, y el neutro, y esto pues nos va a dar el 1, ¿no? Entonces el neutro, entonces esto va a ser el neutro en G, por A a la R, esto es exactamente A a la R, ¿no? Pero ¿qué era lo que sabíamos? Sabíamos que A a la M por hipótesis A a la M es 1, ¿no? Entonces tenemos que esto es 1, esto es 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Por lo tanto, A a la R es igual a 1. ¿Y qué satisface? Con 0, con, ¿sí? Con R menor que K menos 1, ¿no? ¿Sí? Y eso es una contradicción porque dijimos que K era el menor, K es el menor que satisface, es el menor entero positivo que satisface esta propiedad. Y aquí yo estoy aprendiendo otro entero positivo que satisface esta propiedad. No es positivo porque R es distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues es una contradicción. Contradicción a la elección, a la, a la propiedad de K. Y por lo tanto, R es igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Y así, si el residuo es 0, pues lo que me está diciendo es que K divide a M, que es lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, este lemita va a ser muy importante en muchos lugares. El orden, el orden de un elemento tiene la propiedad de que divide a cualquier otro numerito, tal que a esa potencia el elemento A nos dé otra vez el neutro, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, con esto podemos demostrar el siguiente resultado que nos dice cómo, qué propiedad, una propiedad que tiene una propiedad muy importante que tienen los grupos cíclicos, ¿sí? Entonces, proposición, y esa es la, dejen ver, número 1.48. Proposición 1.48. Sí. Entonces, pues vamos a tomar un grupo cíclico. Vamos a tomar un grupo cíclico, sea G un grupo cíclico de orden n, de orden n, ¿sí? Entonces, para cada divisor de n, para cada divisor de n, para cada divisor de n, existe un subgrupo único subgrupo de G de orden D. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener esta proposición. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Tomo G, un grupo cíclico de orden n, que quiere decir que el grupo cíclico tenga orden n, que tiene n elementos, ¿no? Entonces, si yo me tomo un divisor de n, entonces va a resultar que va a existir un único, eso va a ser importante, un único subgrupo del grupo G de orden exactamente D, que es donde D es el divisor de N que nos elegimos, ¿no? ¿Sí? La demostración de esto, más o menos sencilla. Entonces, ok, demostración. Entonces, primero,
primero tengo que demostrar que existe, ¿no? Que si yo me tomo un divisor de n, entonces existe un subgrupo de orden D. Primero tengo que demostrar que existe y luego voy a demostrar que es único, ¿sí? Ok, entonces, primero, como G es cíclico de orden en n, ¿qué es lo que tenemos? Existe un elemento A en G, tal que el grupo G es exactamente el grupo generado por el elemento A, y además la cardinalidad de G es exactamente n, ¿no? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que, ¿cómo es G? Es decir, G pues tiene al elemento neutro, al a la 1, al A cuadrada, así sucesivamente, hasta a la n-1, ¿no? ¿Sí? Entonces, y además A satisface que, y a la n es igual a el neutro en G, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estoy suponiendo que mi grupo G es cíclico de orden n, entonces lo que estoy diciendo es que es generado por un elemento A. Entonces lo que quiere decir es que G consiste de las potencias de A, ¿no? Es decir, es A a la 0, que es el neutro, luego A2, así hasta a n-1, porque va a resultar que A a la n ya es el neutro de G, ¿no? Y además, como sabemos que por definición el orden del grupo G, el orden del grupo G, el orden de este grupo es exactamente el orden del elemento A, entonces resulta ser que este elementito n es el entero positivo más pequeño que satisface esto, ¿no? ¿Sí? Y además, n es el más pequeño tal que, ¿qué? Tal que a a la n es el neutro, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi grupo cíclico es de esta forma, ¿sí? Ahora me tomo un divisor de n, ¿no? Entonces, sea D un divisor de n, sea D un divisor de n. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? El resultado me dice que tengo que demostrar que existe un subgrupo G, un subgrupo de G de orden D y que además es único, ¿no? Entonces, primero demostremos la existencia, o sea, este un grupo divisor D. Entonces, ¿qué es lo vamos a obtener? Entonces, tenemos, sea de un divisor, ¿bien? Entonces, consideremos el elemento. Ok, entonces tenemos este elemento, ¿no? Entonces n sobre d es un número entero, es un número entero, que de hecho, ¿sí? Que es positivo, ¿no? Y n sobre d es positivo porque, d es positivo y n es positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa esto. Entonces n sobre d es un entero positivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces es un entero positivo y además va a satisfacer que va a estar entre 1, va a ser menor o igual que n sobre d, y es menor o igual que n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a satisfacer? Entonces, lo que va a satisfacer es que a la n sobre d
está en el grupo G, ¿no? ¿Sí? Esta potencia, esta potencia de A va a estar aquí, va a estar aquí, ¿no? ¿Sí? Esta potencia va a estar acá. Y entonces, pues me considero el subgrupo generado sea H, el subgrupo de G generado por a la N sobre D. ¿Sí? Entonces, este va a ser un subgrupo de G. ¿Sí? Este es un subgrupo de G. Y además, veamos que el orden, ¿cuántos elementos tiene H? Además, la cardinalidad de H es exactamente D. ¿Por qué? ¿Por qué pasa que este H es un subgrupo de cardinalidad D? O sea, el orden de H es D. Pues básicamente pasa por lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes son los elementos de H? Los elementos de H son, A la N sobre D, a la N sobre D, a la N sobre D al cuadrado, así sucesivamente, hasta a la N sobre D, y que esto ya es a la N, y que esto ya es 1, ¿no? ¿Qué nos pasa esto? Pues todos los elementos de H son estos, ¿no? Es la potencia a la N sobre D, a la N sobre D al cuadrado, ¿sí? Y así todo sucesivamente, y resulta ser que todos estos, es esta potencia N sobre D está entre 1 y N, ¿no? Esta potencia 2, cuando yo hago 2, esta potencia va a estar entre 1 y N, todas, hasta la más grande que va a ser cuando lleguemos a D, y que esa potencia va a ser exactamente el último elemento que va a ser a la N, que va a ser 1, ¿no? Entonces, todos estos elementos pertenecen al grupo G y son distintos, ¿no? Todos estos son distintos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un subgrupo de orden D. Por lo tanto, H es un subgrupo de orden D. Ahora veamos que es único. Ahora veamos que es único, ¿no? Es decir, que cualquier otro de orden D es exactamente ese. Que es único. ¿Sí? Ok. Entonces, pues me tomo otro subgrupo, ¿no? Me tomo otro subgrupo. O sea, S, otro subgrupo de G, con la cardinalidad de S igual a D. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que S es necesariamente este H que dijimos acá arriba, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, S es un subgrupo de G. Todos los elementos de G son de esta forma, ¿no? Entonces, dentro de S, todos los elementos de S también van a ser potencias de A, ¿sí? Entonces, dentro de S nos vamos a fijar en la mínima potencia que pertenece en la mínima potencia de A que pertenece a S, ¿sí? Entonces, como S, como G es el generado por A, consideremos R igual al mínimo entero positivo, el mínimo entero positivo,
tal que ¿qué? El mínimo entero positivo, tal que A a la R ya es un elemento de S, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces la afirmación La afirmación es que S es el generado por a la R, ¿sí? Entonces, primero, en efecto, pues hay que demostrarlo por contenciones, ¿no? Entonces, en efecto, como A a la R está en S, pues claramente el generado, todos los elementos que es, todas las potencias de A a la R, pues va a estar contenido dentro de S, ¿sí? Entonces, ahora, si A a la R está en S, pues cualquier múltiplo de este elementito, cualquier múltiplo de este elementito vuelve a quedar dentro de ese, ¿no? Que es exactamente eso, ¿sí? Ok, entonces ahora hay que ver la otra contención. Entonces veamos la otra contención. Entonces sea G un elemento de ese, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar? Lo que tenemos que demostrar es eh, que que ese elementito está dentro del generado, ¿no? Entonces ahora veamos la otra contención. Otra contención. ¿Y cuál es la otra contención? Pues es esta, ¿no? Que eh, S se encuentra dentro del generado por A a la R, ¿sí? Entonces me tomo un elemento en S, ¿sí? Pero S es un subgrupo de G, que sabemos que es el generado por A, ¿no? Porque estamos diciendo que es cíclico, sea G en S. Entonces necesariamente G es una potencia de A, ¿no? Es un A a la N para algún N, a la M para algún M, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir M entre K, ¿no? Entonces, por el algoritmo de la división, por algoritmo de la división en Z, división en Z, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que M lo puedo dividir entre R, y va a ser R por un Q, más un L, con 0 menor o igual que L, y L menor que R menos 1, ¿no? Menor o igual que R menos 1, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Eh, pues fácil, ¿no? Como A a la R está en S, pues va a resultar que A a la menos R está en S, ¿no? Y entonces a la menos R por Q, entonces a la menos R por Q está en S, y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Que A a la M por a la menos R por S, que este es exactamente de esta igualdad, estrellita, de la igualdad estrellita. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es que esto va a ser exactamente a la m, bueno, puedo saltarme todavía puedo decir todavía un paso más. Esto es a la m menos, acá es r menos rq,
Acá me equivoqué, aquí es RQ. ¿Sí? A la M menos RQ. Y por la igualdad, por esta igualdad de estrellita, M menos RQ es A a la L, ¿no? Entonces esto va a ser A a la L. Por esta estrellita es exactamente A a la L. ¿Sí? Y esto está en S. Y esto está en S. ¿Por qué? Porque A a la menos RQ, que dijimos aquí, está en S, y A a la M es G, que dijimos que también estaba en S, ¿no? Entonces, este elementito de producto está en S, ¿no? Porque ese es un subgrupo. Estos dos están en S. Están en S. ¿Sí? Entonces, A a la L está en S. Pero, ¿qué es lo que estamos obteniendo? ¿Sí? Pero como 0 es menor o igual que L, es menor o igual que R menos 1, y R es el mínimo entero positivo, es mínimo entero positivo, tal que a la R está en S, entonces aquí tengo que A al R es el mínimo tal que A a la R está en S, y aquí estoy obteniendo que A a la L está en S, donde L satisface que está entre 0 y R menos 1. Entonces, no le queda más que ser 0 a L ser 0, ¿no? Como R es mínimo tal que pasa eso, entonces L es igual a 0, y por lo tanto M es de la forma R por Q, y así, ¿qué estamos obteniendo? Este elementito G que habíamos dicho que estaba en S, es de la forma que habíamos dicho que es de la forma A a la M, es de la forma a la R por Q, y esto lo que tenemos es que es exactamente A a la R por Q. Y esto está en el grupo generado por A a la R, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomamos un elemento S, tomamos un elemento G en S y demostramos que ese elemento, que es todo esto, está en el generado por A a la R, ¿no? Entonces, eso demuestra esta contención. Tomamos un elemento acá, demostramos que estaba acá, por lo tanto, S es el generado por A a la R, ¿sí? Entonces, ese es el generado por A a la R. Ahora, bien, ¿qué es lo que tenemos? Todavía no acabo, ¿no? Lo que era lo que quería demostrar. Lo que quería demostrar es eh, que S es el grupo H, donde H, donde H es el grupo generado por A a la N sobre D, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pues todavía no acabo. O sea, lo único que hice fue tomar un subgrupo S. Hasta ahorita lo que hicimos fue tomar un grupo S de orden D, y lo que demostramos es que necesariamente ese grupo es cíclico, ¿no? Es cíclico, y es cíclico, permítanme, es cíclico, sí, a ver, es cíclico y es generado por este elementito, ¿no? Ok, entonces, ahora sí, ahora veamos que S es exactamente H, ¿sí? Entonces, primero hagamos una contención. Entonces, veamos primero.
si queremos una contención, que S está contenido dentro de H. ¿Sí? Entonces vemos primero eso. Entonces me tomo un elemento S. Ajá, entonces, pues me tomo A a la R, ¿no? Entonces consideremos A a la R. A la R. ¿Sí? Consideremos A a la R en S. ¿Qué es lo que va a pasar? Como es como el orden de S. ¿Sí? Como el orden de S es D. ¿Sí? Entonces, como el orden de S es D y S es el generado por A a la R, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el orden de un elemento es exactamente el número de elementos de su grupo generado por ese elemento, ¿no? Entonces, el orden de A a la R es exactamente D, ¿sí? Esto es definición de orden que vimos en clases pasadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el orden de A a la R es D. Pero, ¿qué es lo que vimos también cuando vimos esta definición? Vimos que también ese numerito coincidía con la siguiente, con el ser el mínimo. Entonces, por clases pasadas, por proposición de clases pasadas, tenemos que a la R, si este elementito tiene cierto orden, entonces este elementito a la S orden, que en este caso es D, es el neutro de G, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Sí? Este es un resultado que vimos en clases pasadas. Ok. Por lo tanto, por lo tanto, a la R por D es el neutro en G, ¿no? Pero, ¿qué era lo que sabíamos? Sabíamos que, dejen regresar al inicio, sabíamos que el orden de A es exactamente N, ¿sí? Porque G es el grupo cíclico generado por A, ¿no? Y la cardinalidad de G es N, entonces el orden de A es N. Entonces el orden de A es N, pero el orden de A es N. Entonces no se confundan, ¿no? A ver, aquí estoy calculando el orden de A, que es N, y aquí calculé el orden de A a la R, ¿no? ¿Sí? Que es D, ¿sí? Ok, pero el orden de A es a la N. ¿Y qué es lo que vimos en la proposición anterior? Pero por proposición anterior a esta, por la proposición anterior, ¿qué me dice esa proposición anterior? Regresemos. Más bien dicho, el lema anterior que nos decía, acá está, ¿no? Tomo un elemento que tiene cierto orden. Entonces, el orden de ese elemento divide a cualquier m con la propiedad de que A a la m es el neutro de G, ¿no? Entonces, tenemos que se cumple esto al final acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo que este elementito tiene orden n y tenemos que este elementito es el neutro. Entonces, por lema anterior,
Anterior tenemos que N divide a R por D. ¿Y eso qué quiere decir? Por lo tanto, N es de la forma, por lo tanto, R por D. Por lo tanto, R por D es un múltiplo de N, ¿no? Es N por un, digamos, eh, por un H, ¿no? Por un B, con B, un entero, ¿no? ¿Sí? Entonces, N divide a R por D, y entonces lo que quiere decir es que R por D es N por alguien más, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces ya casi acabamos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, a a la R, a la R, es exactamente, a ver a ver si quieren lo escribo de otra forma. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Tenemos que R, que es un entero, va a ser que es un entero, lo voy a poder escribir como ¿quién? Como N, N sobre D, todo esto por B. Entonces lo voy a poder escribir como N sobre D por B, ¿no? Donde este es un entero, ¿sí? Porque D es un divisor de N y B es un entero, ¿no? Entonces R lo voy a poder escribir así, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, a la R es de la forma a la N sobre D a la B, a la B. Y este a la N sobre D a la B está en el grupo generado por H, H, ese grupo generado por a la N sobre D, ¿no? Entonces, son todas las potencias de a la N sobre D, ¿sí? Hasta que llegamos a la N sobre D, a la D, que eso ya me devuelve 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es H. Entonces, lo que estoy diciendo es que acá, lo que estoy diciendo es que a la R, a la R es una potencia de a la N sobre D, ¿no? Que es la potencia, ¿sí? Por lo tanto, entonces, a la R está en el grupo H. Y así, si a la R está en el grupo H, el generado por a la R, que es S, está contenido dentro de H. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pero la cardinalidad de S, dijimos que la cardinalidad de S es D, y también la cardinalidad de H es D. Entonces tengo un subconjunto de H donde S y H tienen la misma cardinalidad. Entonces no le queda más que ser igual, ¿no? Por lo tanto, S es igual a H. Y eso acaba la prueba, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos lo siguiente, ¿no? A ver. Tengo un grupo cíclico, tengo G, un grupo cíclico con
con n elementos, ¿sí? Y me tomo D, un divisor de n. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Demostrar, ¿qué es lo que demostramos? Entonces, como G es el grupo cíclico generado por un elemento, que en este caso es A, ¿sí? Entonces, si yo me tomo un divisor de n, lo que hicimos fue considerar como D es un divisor de n, entonces este es un número entero, y entonces lo que consideramos fue a la n sobre d. Y nos fijamos H en el subgrupo generado de G por este elementito, ¿no? Por este elementito a la n sobre d. Lo que quiere decir es que este H consiste de todas las potencias de a la n sobre d, ¿no? Y son exactamente de elementitos, y son de elementitos que son distintos porque todos estos son exactamente de los que aparecen acá, y todos estos son distintos, ¿no? Entonces, la cardinalidad de H es D, y entonces ya demostré que si tengo un subgrupo, si tengo un grupo cíclico, puedo construir un grupo H que tiene exactamente D elementos, donde D es un divisor de N. Y después, todo lo que hicimos aquí fue tomar otro subgrupo S de G, tal que también, tal que también S tiene D elementitos. Y lo que demostramos, todo lo que hicimos fue demostrar que S es igual a H, ¿sí? Y con eso demostramos el resultado, ¿no? Que para cada divisor de N, si el grupo G es cíclico, entonces para cada divisor existe y es único el subgrupo de G de orden D, ¿sí? Ok, entonces tenemos esa demostración. Entonces, bueno, y esa es este es el resultado, dejen ver qué número es la proposición número, eh, proposición que 1,48, ¿no? Entonces 1,49 y lo que sigue es 1,49, proposición 1,49. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos, sí, entonces sea G un grupo cíclico, sea G un grupo, es un subgrupo, sea G un grupo arbitrario, y consideramos S un subgrupo de G, un subgrupo de G cíclico, un subgrupo cíclico de G. Es decir, me tomo un subgrupo S que es generado por algún elemento, ¿no? ¿Sí? No, esta no es proposición, esta es definición, perdón. Es definición. ¿Sí? Ok. Entonces, defino como S, definimos definimos gen de S, gen de S, gen de S como el conjunto de todos los generadores de S. El conjunto de todos los generadores de S. Y eso tiene sentido porque S es cíclico, ¿no? El conjunto de todos los generadores de S. ¿Sí? Esto es decir, en simbolitos,
¿Qué quiere decir quién es gen de S? Gen de S, por definición, es el conjunto de todos los elementos A en el grupo G, tal que el generado por A es exactamente S. ¿Sí? Y esta definición tiene sentido, ¿no? Porque sabemos que S es cíclico, entonces como es cíclico, existe un elemento al menos tal que el generado por ese elemento es S, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en el conjunto de todos los elementos que cumplan, que me generan al mismo subgrupo S. Y ese se va a notar así, ¿sí? Ok, entonces tenemos una proposición que es más o menos fácil de hacer, proposición 1.50. Proposición 1.50. Resulta ser que sea G un grupo y consideremos sig de G, lo voy a anotar así como sig de G, por definición, va a ser el conjunto de todos los subgrupos de G, conjunto de todos los subgrupos S de G, tal que S es cíclico. ¿Sí? Entonces, dentro de ¿quién va a ser sig de G? Me fijo en todos los subgrupos que sean cíclicos. ¿Sí? Ok, entonces va a resultar lo siguiente. Entonces, G es la unión disjunta, es la unión de todos los, sobre todo los S en los grupos cíclicos de G, de los generadores. Entonces pasa esto y la unión es disjunta. Ok, ¿sí? Y la demostración de esto es más o menos sencilla. ¿Qué es lo que me está diciendo este resultado? Este resultado me está diciendo, tómate para, para, cada, para cada subgrupo cíclico de G, tómate el conjunto de los generadores de ese subgrupo cíclico, ¿no? Y el conjunto de los generadores, como está acá definido, son los elementos A en G que generan al grupo S, ¿no? Entonces, para cada grupo cíclico, tómate los generadores de ese, haz la unión de todos esos conjuntos y va a resultar cuando tú haces la unión de todos los generadores de ese, donde ese va recorriendo los grupos cíclicos, te da eso el grupo G, ¿sí? Entonces, pues veamos eso. Entonces, pues, como, entonces por contenciones, ¿no? Por contenciones. ¿Sí? Entonces veamos primero que la unión de los gen de S sobre S corriendo dentro de los grupos cíclicos está contenido dentro de G, ¿no? Entonces esto pasa, ¿por qué pasa esto? Pues cada gen de S es un subconjunto de G, ¿no? Entonces,
para cada grupo cíclico S, para cada subgrupo cíclico S de G, el conjunto de generadores está contenido dentro de G. Entonces, cuando yo tomo todos ellos, la unión vuelve a estar contenida dentro de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí no hay problema. Entonces, hay que hacer la otra contención, ¿no? Entonces, ahora sea G un elemento de G. Entonces, aquí, si ahora sea G un elemento de G, queremos ver que necesariamente, si tomo un elemento G aquí, necesariamente está en esta unión, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces consideramos S, el subgrupo cíclico generado por G. Sí, consideramos S el subgrupo cíclico generado por G. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, S, por definición, por como lo estoy construyendo, es un grupo cíclico de G. Y además, pues va a resultar que este G es un generador de S, ¿no? Porque así lo estoy definiendo. Y además, G está en gen de S. ¿Sí? Si quieren, pongámosle S' para que no haya problema. S' es el generado por G. Entonces va a resultar que S' es un subgrupo cíclico de G. Y además, G está en el generado por... Es un elemento de los generadores de S', ¿sí? Entonces, por lo tanto, G está en la unión sobre todos los generadores de los grupos cíclicos de G. ¿Sí? Eso pasa porque aquí construimos un grupo cíclico S' de G, tal que G es generador de S', ¿no? Entonces, S' está en este conjunto, ¿no? Entonces, cuando yo tomo todas estas, pues por aquí en algún momento está apareciendo S', ¿no? Por lo tanto, pasa esto, ¿sí? Y así, G, pues es la unión disjunta, ¿no? Es la unión, perdón, ahorita vamos a ver qué es disjunta, sobre los S en los grupos cíclicos de G. ¿Sí? Ahora veamos qué tal, veamos qué es disjunta. ¿Qué es disjunta? ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos tomarnos dos uniendos aquí. O sea, debemos tomarnos un gen de S y otro gen de S' y ver que si no son iguales, son disjuntos, ¿no? Entonces, pues, en efecto, entonces sean S y S' subgrupos cíclicos de G con S distinto de S'. ¿Sí? Entonces nos tomamos dos subgrupos cíclicos de G y supongamos que gen, el conjunto de generadores de S intersección, el conjunto de generadores de S' es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces nos tomamos un elemento, entonces sea A, bueno, sea A un elemento que está en gen de S, intersección gen de S'. Entonces, si A es un generador de S, pues por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El generado por A va a ser S, ¿sí? Y también, el generado por A va a ser S'.
Por lo tanto, S es igual a S', y eso es una contradicción, ¿no? Porque habíamos dicho que eran distintos. Contradicción, ¿sí? Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción de suponer que gen de S intersecta a gen de S'? Aquí me faltó el prima, ¿sí? Por lo tanto, la intersección es vacía, ¿no? Prima es igual al vacío. Y entonces lo que me está diciendo es que, por tanto, la unión esta, G, igual a la unión de todos los conjuntos de generadores de los grupos cíclicos, esta es disjunta, ¿no? Y ya acabamos esta proposición, ¿sí? Sobre los cíclicos de G. Ok. Y entonces, pues esto eh, nos va a ayudar a demostrar el siguiente, un resultado. Entonces, para esto tengamos una definición, que es definición. Ahorita van a ver para qué queremos el 1.50, entonces definición 1.51. Definición 1.51. ¿Sí? Entonces es la función phi de Euler. La función phi de Euler. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa? Entonces, sea, entonces para n, un entero positivo, ¿sí? Se define phi de n, phi de n, es por definición, ¿sí? Es por definición la carnalidad. Es cuántos del siguiente conjunto, del conjunto de los m en z positivos, tal que el máximo común divisor entre n y m es 1. ¿Sí? Entonces nos fijamos, ¿sí? No, dado un entero positivo, nos fijamos en todos, bueno, los enteros positivos, ¿sí? Todos los enteros positivos, aquí dejen eh, más, a ver, acá me falta una condición, ¿sí? Mejor lo escribo de otra manera, a ver. Me fijo en todos los m entre 1 y n-1, tal que el máximo común divisor entre m y n es igual a 1. A ver, ahora sí. Dado un entero positivo, me fijo en todos los enteros m.
entre 1 y n menos 1 que satisfacen la propiedad de que el máximo común divisor de m y n es 1. Es decir, me estoy fijando en todos los enteros menores a n, positivos, que son primos relativos con n, ¿no? Sí, entonces esa es la función phi de Euler. Y entonces, se tiene un lema 1.52. 1.52. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Que nos dice exactamente cuántos generadores tiene un grupo cíclico, ¿sí? Entonces, sea G un grupo cíclico, sea G un grupo cíclico, ¿sí? Entonces, la cardinalidad del conjunto de generadores de G es exactamente un grupo cíclico de orden n, un grupo cíclico de orden n. Entonces, el conjunto de generadores del grupo cíclico es exactamente, el conjunto de generadores tiene cardinalidad phi de n. ¿Sí? Donde esta es exactamente la función phi de Euler, ¿no? La demostración es un ejercicio para ustedes. Esto es un ejercicio y si tienen alguna duda o no les sale, lo pueden discutir con el ayudante. ¿Sí? Ok. Y entonces, con eso, pues tenemos el siguiente resultado, que es una proposición 1.43. 1.53. Que eso ya no lo voy a demostrar ahorita, lo voy a demostrar en la siguiente clase, pero lo voy a enunciar ahorita, ¿sí? Proposición 1.53. ¿Qué es lo que nos dice? Sea n un entero positivo, que de hecho este es un resultado de teoría de números, un entero positivo. Positivo. Chin, esto ya no está. Ok, a ver. Tomamos un entero positivo. Sí. Y tomamos, entonces va a resultar. Entonces, va a resultar lo siguiente. N va a ser la suma sobre todos los phi de D, sobre todos los phi de D, ¿sí? Donde D es un divisor de N, sobre todos los D que dividen a N. Considero todas las divisores de N, D, y tomo la función phi de cada uno de los divisores. Luego sumo todos ellos y eso me va a dar N, ¿sí? Donde D recorre todos los divisores de N. ¿Sí? Ok, entonces, esto si quieren, este es entonces donde D recorre todos los divisores de N, ¿sí? Entonces, si quieren esto, lo demuestro en la próxima clase. Y bueno,
Entonces, por hoy termino este video y nos vemos en la siguiente clase.